Hello students, how are you? I hope everything is super okay at home. So today we are going to start a new week number 4. Okay, so the topic is eating disorders, los desórdenes alimenticios. So please write the agenda. Take some notes because you are going to make an anagram. Van a hacer un anagrama con conceptos que vean ahí importantes y me lo van a enviar, pero eso es más adelante. Después les explico cómo es eso. Entonces sí sería bueno que tomaran apuntes. Bueno, kids, topic eating disorders, the agenda. It's a mini PowerPoint presentation about the topic, mini reflection, and the book time. Okay, so let's start. Eating disorders. What is an eating disorder, guys? ¿Qué es un desorden alimenticio? Eating disorders are mental illnesses or mental disease, son enfermedades mentales that cause serious disturbance in a person's everyday diet. Entonces, que provoca algunos desórdenes como tal en las dietas diarias de las personas. It can manifest as eating extremely small amounts of food or severely overeating. ¿Okay? Entonces se puede manifestar en pequeñas cantidades de alimento o ya mucho alimento. ¿Listo? The condition may be as just eating too little or too much, but obsession with eating or food. ¿Okay? Entonces esto se puede evocar en una manera más, pues se desordena tanto la mente que se vuelve una condición de todos los días. Entonces, eating disorder, look in the mirror. What do you see? Is the real you or is just another me? Entonces, miremos el espejo. ¿Qué ves? ¿Este es el real yo o este es otro yo? Types of eating disorders. So we have 4 different types: anorexia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder, and no otherwise specific. Ok, entonces vamos a hablar algo muy corto acerca de la anorexia, la bulimia y también de esas personitas que son adictas a comer. Entonces eso se le llama binge eating disorder. Okay. Anorexia nervosa. What is this? So, the anorexia nervosa happens when one is obsessed with becoming thin that they reach extremely measures, and it leads to extreme weight loss. Entonces, ¿qué viene a ser como la anorexia? La anorexia pasa cuando alguien se obsesiona tanto en llegar a ser tan delgada que alcanza medidas extremas y sus tallas se vuelven una pérdida total de peso. Anorexia nervosa, warning signs. Estos señales de advertencia: dramatic weight loss, refusal to eat certain foods or food categories, consistent excuses to avoid situations involving food, excessive and rigid exercise routine, withdrawal from usual friends, relatives. ¿Ok? Entonces, una de las tantas señales de advertencia es como una pérdida de peso dramático, una excesiva rutina de ejercicio, excusas que tengan que ver todo con comida y también temas que estén relacionados con las amistades, con alguien relacionado a tu familia y todas estas, ¿cierto? Entonces, health risks with anorexia: heart failure, kidney failure, low protein stores, the digestive problems. Okay, those are the problems that a person with anorexia has. Okay, so please pay attention. I know that no one in your classroom has anorexia, but we have to pay attention with that because you are teenagers. Okay, you are teenagers and your mind could be more attractive with those kind of topics. Okay,
Bulimia nervosa. What's that? The bulimia nervosa is that when it happens when a person tries to eat some food because that person doesn't want to get some problems with the family, but after that they put the finger inside their mouth in order to get vomit. ¿Ok? Entonces, estas personas que sufren de bulimia comen con el fin de no tener problemas con las familias, pero estas personitas lo que hacen es que después de comer introduce their finger inside their mouth, in front of the toilet, in front of the hand washer, in front of the sink or whatever, in front of the can or trash can, and they get vomit. Okay? Bulimia nervosa is an eating disorder in which one starts to consume large amounts of food at once and then it followed by purging using laxatives, porque hay personas que usan laxantes para hacer ese tipo de vómitos, purging laxatives, or over-exercising to rid themselves of the food they eat. Okay? Okay. Warning signs. What are those warning signs? Wrappers, containers indicate consumptions of large amount of food, frequent trips to bathroom after meals, frecuentes idas al baño después de comer, signs of vomiting, example, staining of teeth, calluses on hands, excessive and right exercise routine, same is anorexia, and withdrawal from usual friends, relatives. ¿Ok? Entonces, todo ese tipo de personas, sí, gracias a Dios que no pasa en el salón, sé que no va a pasar, pero es bueno que sepamos del tema. Not only in Spanish, but also in English, ¿ok? Health risks with bulimia, dental problems, so that kind of people have problem in their teeth, stomach rupture because their stomach can hurt and probably get damaged. Entonces es el estómago de la persona que produce este tipo de cosas puede ocasionarle problemas graves en el estómago como rupturas y daños muy peligrosos. Very dangerous. Menstruations, irregularities, hay irregularidades de periodo, pero pues no quiere decir que una persona cuando tiene irregularidad de periodo es porque está sufriendo de bulimia. También eso es de la condición de la persona. Okay. Binge eating disorder. That's the another eating disorder. Not only to lose the appetite of food, not only put the finger inside their mouth, but also those people that eat all the time. So that's the problem with those people. Okay, ese es el problema con ese tipo de personas. Comen, and they're eating all the time and all the time and all the time, and they get overweight, que ellos consiguen estar en sobrepeso y después no logran controlarlo, ¿ok? Entonces, binge eating disorder is a disorder in which someone eats a large amount of food at a time, but they don't vomit, pero no lo vomitan. Como si pasaba en la bulimia, lo que pasa es que comen, no paran de comer. ¿Por qué? Because they are addicted. Binge eating disorder, warning signs. Estas son las señales de advertencia. Signs the same that bulimia, wrappers, que es como comelones, or containers indicate consumptions of large amount of food. May be overweight, pueden estar en sobrepeso, for age and height, para la edad y para la estatura. May have long history of repeated efforts to diet, feel desesperated, avoid their difficulty to control food intake. Es muy difícil, puede que sea pues para estas personas que tengan una historia larga acerca de esfuerzos repetitivos de una dieta, pero se sienten desesperados por la difícil situación de controlar esos ataques de comida. May eat throughout the food with no planned meal times. Puede ser que también
haya un descontrol en los tiempos de comidas. Health risks with binge eating disorder, high blood pressure, high cholesterol, or bladder disease, diabetes, heart disease, certain types of cancer. So that's very important because, for example, people with overweight is because they are eating junk food, they are not eating fruits, they are not eating a healthy food. So that's the problem that they are going to get fat and they are going to be overweight. So they probably get problems in their heart, in their brain, in their skin, in their parts of the body. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que las personitas que empiezan a comer constantemente, que tienen este tipo de desorden, pueden tener este tipo de riesgos para la salud, y entre las cuales están la glucosa alta, la diabetes, el cáncer, la presión sanguínea, todo eso muy complicado, guys. Okay, now we have before to have the book time. So my reflection for you is, for each hour, for each time, you have to eat not a lot of things. Eat healthy. Ustedes tienen que comer saludable, no comer todo el tiempo, pero sí, you have to eat at least 3 or 4 hours. Example, a cookie, fruit, a glass of water, you are going to get a piece of bread, but not eat a lot of junk food. Okay, so please eat healthy if you want to be a healthy person. Coman saludable si quieres ser unas personas saludables. Okay, so this the book time. In the book time, it's an exercise super easy because you are going to make the activity 4. Okay, that activity has to be sent at least Wednesday. Esa actividad tiene que ser enviada a más tardar el miércoles en la noche. ¿Por qué? Porque yo la voy a calificar. Esa actividad la voy a calificar. Es súper sencilla, súper fácil. Please open your book in page 241. Ok, en la página 241 encuentran la actividad número 4. La actividad número 4 dice, create in your notebook. Obviously, it's not in your notebook. You can do it in your computer, or you can do it in a piece of paper, take a photo, and send it to me by the platform. Entonces pueden hacerlo haciéndolo en una hoja, le toman una foto y me lo mandan a la plataforma, o lo hacen digital, whatever you want. Como quieran hacerlo, está perfecto. Entonces, en la actividad 4 dice crear un cuadro donde van a escribir la rutina de comida de ustedes. Try to do it as healthy as you can. Lo van a hacer tan saludable como puedan. Entonces, en el desayuno, profe, pero tiene que ser lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No, pues utilicen como lo que normalmente casi que todos los días comen. No tienen que especificarme el día. Entonces, para el desayuno, como esto, con esto, con esto, con esto. Para el almuerzo, como esto, con esto, con esto, con esto. Y para la comida, como esto, con esto, con esto, con esto. ¿Ok? A breakfast, lunch, and for dinner. ¿Ok? And please send it to me, that chart. Another one is that you are going to get inside EducaPlay. Es un ejercicio en la página EducaPlay. Entonces van a ingresar a https://es.educaplay.com/recursos-educativos/ 5583124, y eso es un ejercicio súper sencillo de las partes del cuerpo. Entonces van a ingresar toda esa URL a una página de internet, van a realizar el ejercicio, que es como un juego. Apenas lo desarrollen, van a tomarle el pantallazo o van a tomarle una foto, o recuerden que hay un botón en los computadores que se llama, pues que tiene las letras PRNTSCR, le dan un clic y automáticamente eso fue una foto. Luego lo pasan a Paint y ya eso logra. Pues ustedes ya deciden la forma en cómo lo quieran tomar el pantallazo. Entonces, ¿qué tienen que mandarme para el miércoles a más tardar en la noche? Que esa información la mando en la tarea. Van a mandarme la actividad 4 realizada y me mandan el pantallazo del resultado del juego que tuvieron en el ejercicio de EducaPlay. ¿Ok? Es muy sencillo el ejercicio como tal. Solo ingresen, le dan comenzar y me mandan adjuntado en el archivo de Word el ejercicio 4 y este. ¿Ok, guys? Have a good day. I miss you a lot. Los extraño. Have a good day. Bye.